Gloria a ti, Señor. Hechos 2. En veces no, wow, Dios mío, Señor, Él hace cosas realmente que cuesta entender, hermano. En nuestras mentes carnales cuesta entender la voluntad de Dios. Pero solo tenemos que ser obedientes, hermano. ¿Cuántos obedientes al Señor hay aquí? Ah, ¿de verdad? ¿Sí? ¿Qué le dijo Dios este día que hiciera? Y usted lo hizo, porque todos los días nos habla el Señor a cada uno de nosotros, ¿o no? Pues lo que buscan a Dios, el Señor se va a manifestar todos los días. ¿Le hizo caso usted a Dios hoy? ¿Sí? ¿Cuántos le hicieron caso a Dios? ¿Sí? Bueno, gloria a Dios por esos amenes, porque ese es lo importante. Amén. Buscar la voluntad de Dios. Hechos 2:42. ¿Qué dice? 2:42. Fíjese bien. Amén. Y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles y a la comunión. Fíjese bien. Al partimiento del pan y a la oración. Padre, en el nombre de Jesús, mi Dios, Señor, yo te pido, oh Padre, que seas tú, Señor, hablando, Padre, a tu pueblo, mi Dios. Yo no sé, Señor, qué tú deseas, Padre, o qué vas a hacer, ni mi Dios, esta tarde. Pero si te sirvo, Señor, aquí estoy, Padre, como canal, mi Dios. Derrama tu Espíritu Santo en este lugar, mi Dios. Guíame. Guíame, Padre mío, a través de tu Espíritu, Señor. Solamente soy un canal, Padre mío. Solamente soy un vaso que tú has escogido, Padre. Yo te ruego, mi Dios, que toques el corazón de cada uno de mis hermanos que están aquí, Padre, escuchando, Señor, para que puedan recibir, mi Dios, lo que tú traes, Señor. Gracias, Padre de los cielos, por tu amor, por tu misericordia, Señor. Gracias, Jesús. Amén. La comunión es la actitud en la cual los hijos de Dios nos ayudamos. ¿Cuántos les gusta vivir en comunión? Porque es importante, ¿no? La común unión, ¿sí? ¿Sí? Si en estos momentos pasara alguien que tuviera una necesidad, todos tendríamos que estar sufriendo con él, ¿cierto? Todos tendríamos que estar alegrándonos con aquel que tiene paz, alegría en su corazón. Pues a eso nos manda la palabra de Dios, ¿sí? Como cuerpo de Cristo. La comunión es la actitud en la cual los hijos de Dios nos ayudamos, nos compartimos, contribuimos, nos damos mutuamente, nos ofrendamos, fíjese bien, y participamos de las bendiciones, experiencias, pruebas, necesidades, aflicciones. Común unión es estar en el mismo sentir. Cuando alguien tiene una necesidad, todos deberíamos de sentir eso lo mismo, ¿sí? Pero muchas veces nosotros tenemos una actitud diferente, ¿verdad? ¿Sí? Y decimos que amamos, ¿sí? Decimos que amamos. Pero si realmente amamos, deberíamos de estar sintiendo lo mismo del hermano. Hay momentos en los cuales nosotros tenemos preocupaciones y quisiéramos que al menos un hermano llevara palabra. ¿Sabe que una palabra sabia puede fortalecer su espíritu? Porque hay momentos en la vida que todos necesitamos, hermano. ¿No cree usted? ¿Sí? Todos necesitamos. Por eso el Señor llama a obreros también, maduros, que cada uno de nosotros vayamos madurando en el Señor, en la fe, teniendo experiencia continuamente para poder fortalecer a los demás. Pero si a alguien no le gusta estar en comunión, ¿cómo el Señor lo va a utilizar? ¿Sí? Cuando hablo de comunión no estoy hablando que vaya y visite, es decir, todos los días a todos los hermanos. Si usted puede hacerlo, hágalo. Es parte de la comunión. ¿Sí? Es parte de la comunión. Dice, la palabra comunión viene del griego koinonia, que ustedes ya lo saben, que quiere decir ayuda, compañerismo, contribución.
ayuda mutua, ofrenda, participación, ¿verdad? Es una actitud, la disposición de ánimo manifestada externamente. ¿Qué dice Juan 3:16? Vaya conmigo a Juan 3:16. Fíjese bien. Ofrenda. Juan 3:16. ¿Qué dice, hermanos? Yo creo que este versículo todos lo podemos de memoria, ¿sí? ¿Sí? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ¿qué hizo? Dios ofrendó a su Hijo por usted y por mí, ¿sí? Por usted y por mí. Fíjese que ahí vemos que el Padre prácticamente, Dios, el Creador, el Padre, ¿sí? Compartió con nosotros lo que Él más amaba. Lo que Él más amaba, Él lo dio por usted y por mí. A su Hijo, si dice que esté despojándose de Él. Es importante saber qué es comunión para poder participar de la misma con aquellos que agradan a Dios. Y tener cuidado de no tenerla con aquellos que no agradan a Dios, porque hay algunos realmente que no podemos agradar a Dios. ¿Quiénes son los que no pueden agradar a Dios? ¿Quiénes son los que no pueden agradar a Dios? Los que no andan, los que andan en la carne, los que no creen. Eso dice la palabra de Dios, ¿sí? Pero es posible que un cristiano puede andar en la carne. Claro que sí, claro que sí. Que claro, debería ser lo contrario. Un cristiano tiene que andar en el Espíritu. Pues esa es la lucha de la cual Pablo habla, ¿verdad? Entonces, dice, fíjese bien, comuniones que nosotros debemos buscar. Vaya Primera de Corintios 14. Gloria a ti, mi Dios. Hay comuniones realmente que nos convienen y comuniones que no nos convienen, hermano, como cristianos, como hijos de Dios. ¿Sí? ¿Qué dice Primera de Corintios 14, 26? Fíjese, aquí dice algo bien importante. ¿Qué hay pues que hacer? Pues, hermanos, cuando nos reunís, cada uno aporte salmo, enseñanza, revelación, lengua e interpretación, que todo se haga, ¿para qué dice? Para la edificación. Si Dios te da una revelación a ti, puedes compartirla con tu hermano. Porque tal vez no tal vez, con seguridad Dios te va a dirigir al hermano que necesite esa palabra. ¿Sí? Porque Dios nos habla en el momento justo. ¿A cuánto les habla Dios? Mire, Dios puede hablar de muchas maneras, hermano. ¿Sí? Y cada uno ha experimentado situaciones diferentes en el momento en que Dios le habla. ¿Sí? Pero si estamos en comunión con Él, vamos a estar atentos a su voz. ¿Sí? En cualquier momento Dios te va a hablar. Mas yo creo que Dios habla en todo momento. ¿O no creen ustedes? Dios te puede hablar en cualquier momento. Yo no sé por qué razón mi pastor me manda mensajes en la madrugada. Pues yo sé que no es él, sino que es el Espíritu de Dios. ¿O qué creen ustedes? ¿El pastor me quiere probar a mí a ver si estoy orando? No. No. Es el Señor el que me está llamando. Porque hoy que pude hablar con Él, Él me ha contado la situación difícil que hay en mi país. Pero muchas veces nosotros no entendemos la comunión que debemos de tener en cuanto a la oración por nosotros mismos. Usted no sabe cuando su esposo sale a trabajar qué es lo que le pueda pasar, hermano. Usted no sabe realmente, los que tenemos familiares allá, cómo están viviendo, hermano. Nosotros tenemos que estar intercediendo por él. Dice el pastor que un día de estos, ellos que regresan de un lugar muy lejos de la capital de donde nosotros,
en la noche. Ellos venían de regreso de predicar en la noche. Y fue instantes que ellos pasaron cuando al momentito acribillaron 2 jóvenes en un carro, en la misma carretera donde ellos iban. ¿No cree usted que Dios los guardó? ¿No cree usted que nosotros deberíamos de estar orando por los siervos de Dios? Dios me hablaba a mí en ese momento. Muchos andan al otro lado donde nosotros no queremos ir, hermano. Si estar predicando aquí es fácil. Estar predicando aquí es fácil, hermano. Pero ir allá donde realmente se necesita que ir, eso es otra cosa, hermano. ¿Sí? Y si estamos en comunión con Dios, tenemos que ser obedientes. Amén. Tenemos que ser obedientes. Entonces, compartir los dones, los misterios, las bendiciones de Dios, salmo, doctrina, lenguas, interpretación y revelación. Hechos 2:42, la iglesia del principio tenía varias cosas en común. ¿Qué tenían en común? ¿Qué dice ahí? Amén. Tenían doctrina. Cada uno de nosotros debe estar en comunión con la misma doctrina que tenemos. Por eso estamos siendo enseñados. ¿Sí? Por eso Dios es ordenado y ha preparado ministerios diferentes, los cuales usted se puede alimentar. ¿Sí? Usted debe de estar sanamente en la misma doctrina, porque allá andan doctrinas erradas afuera, hermano, donde lo pueden confundir. Dicen que tenían la misma doctrina, estaban en comunión, el partimiento de los panes y la oración. Ellos compartían el alimento todos los días, hermano. ¿No cree usted que Dios nos debería llevar mucho tiempo atrás a cada uno de nosotros para poder aprender de esos? Porque sabe que muchas veces hasta botamos el alimento nosotros en las casas. ¿Sí? Porque ya no quieren los niños comer eso, porque tienen para el día de mañana. Pero hay muchos que no tienen. Dios nos manda a estar en comunión con ellos. Sabe que nosotros podemos ver a los hermanos y los preguntamos: hermano, ¿cómo está? Bien. Pero no sabemos realmente la necesidad que hay. ¿Sí? Podemos compartir, podemos llegar y preguntarle al hermano, ¿verdad? En la oración. ¿Cuánto nos unimos en oración? ¿Cuánto le habla a su hermano para decir: hermano, mire, tiene alguna necesidad? Que podamos orar por usted. Solo momentos, aún en momentos de necesidad, hasta se nos olvida eso. Somos quizás como egoístas. Vemos que el hermano tiene necesidad, pero nos importa poco. Ni siquiera le llamamos para decir: hermano, ¿qué le pasó? ¿Cómo salió? Hermano, yo estoy orando por usted. Uno no sabe lo que viene el siguiente día. Por eso dice la palabra de Dios: preocuparse. Hay que preocuparnos por el momento. El de mañana nadie sabe, solo el Señor. ¿Sí? Solo el Señor. Nosotros tenemos que estar constante, en comunión constante en la oración. ¿Cuántos oran en comunión? Pues tendría que hacerlo con su esposa, su esposo, sus hijos, por toda la iglesia. ¿Sí? Porque es necesario. Fíjese bien, comunión con los hermanos. Romanos 1:12. Romanos 1:12. Fíjese bien la comunión que hay que tener en cuanto a los hermanos. ¿Qué dice? Es decir, para que cuando esté entre vosotros nos confortemos mutuamente, cada uno por la fe del otro, tanto vuestra como la mía. Pablo le hablaba a la iglesia, ¿sí? Pablo le hablaba a la iglesia. Ella había entendido esto. Por eso él quería ir a Roma. Dice, para estar con ellos y confortarse, ¿verdad? Para estar en comunión, para orar por las bendiciones de Dios, para orar por todo y por lo que Dios todavía no nos ha dado, ¿verdad? Tenemos que bendecir. Mire, el apóstol Pablo entendía esto. Él, fíjese que nosotros tenemos que bendecir a nuestros hermanos. ¿Cuántos bendicen a sus hijos? Ese es mi deseo. Dios sabe que ese es mi deseo. Poder tener a mis hijos y poderles imponer manos. Es el deseo de todo padre. Pero muchas veces nosotros como padres no los hacemos. ¿Dónde vamos? Ya vengo, mamá. Si es que le avisan.
Yo sé que aquí no es aquí son más educados, pero ya en mi país yo fui así uno de ellos. Ya vengo. ¿Dónde vas, hijo? Ya vengo. Solo yo sabía dónde iba, ¿verdad? Nosotros tenemos que imponer manos sobre nuestros hijos. No sabemos realmente qué les espera allá afuera. No sabemos, hermano. Hay que bendecir a los hermanos. El apóstol Pablo hace lo mismo con su hijo espiritual Tito. Le desea en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios, del Padre y nuestro Señor Jesucristo. Eso dice Tito 1:4. Debemos de participar también de la santidad. Amén. ¿Qué dice Primera de Juan 1:7? Vamos a Primera de Juan 1:7. Primera de Juan 1:7. Aleluya. Mas, si andamos en la luz, como Él está en la luz, ¿qué dice? Tendremos comunión los unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Pero fíjese bien, más si andamos en la luz, ¿quién es la luz? En Cristo Jesús. Tendremos, ¿qué dice? Comunión, común unión, el mismo pensar, el mismo sentir. Pero ¿por qué muchas veces no nos interesa lo que el otro hermano está pasando? ¿Por qué muchas veces no nos interesa lo que la iglesia realmente está pasando? Porque aquí pasan situaciones, hermano, y muchas veces los hacemos los desentendidos. ¿Sí? Hay necesidad de maestros, hay necesidad de servidores, pero seguimos allí. Y Dios quiere llamar a cada uno de nosotros, estar en comunión, meterse aún más en el cuerpo de Cristo. Para edificación hemos sido llamados. Amén. Amén. Entonces, fíjese bien, mas si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros, ¿verdad? Entonces, los que no les gusta tener comunión, ¿andarán en la luz? ¿Tendrán a Cristo Jesús? Si dice que Él es amor, sí, Él es amor. Vaya conmigo a 2 de Corintios, y esto es muy importante. 2 de Corintios, aleluya. Segunda de Corintios 8. Del 1 al 4. Ahora, hermanos, os damos a conocer la gracia de Dios que ha sido dada en las iglesias de Macedonia. Pues en medio de una gran prueba de aflicción, abundó, ¿qué dice? Su gozo y su profunda pobreza. Sobreabundó en las riquezas de su libertad. Porque yo testifico que según sus posibilidades y aún más allá de las posibilidades, dieron de su propia, ¿qué dice? Voluntad, aplicándonos con muchos ruegos el privilegio del participar del sostén de los santos. En esta iglesia no hay necesidad, ¿o sí? ¿Qué cree usted? Sí hay necesidad, hermano. Sí hay necesidad. Pero muchas veces esa canasta permanece vacía. Y dice que tenemos que compartir con aquellos, aún no solo de nuestra iglesia. Porque dice la Biblia, amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Eso dice la Biblia. Pero ¿quién es su prójimo? ¿Quién es su prójimo? ¿El que está a su lado? ¿El que tiene atrás? ¿El que tiene adelante? ¿Pero qué de los que están allá afuera? Todos somos el prójimo. Aquellos que todavía no conocen al Señor, esos son sus prójimos también.
a ellos. Porque si dice la palabra, si amas a aquel que te ama, ¿qué de bueno haces? ¿De qué te sirve pues? No estoy diciendo que no lo haga, pues ámelo. Pero amar a aquellos que realmente cuesta amar, eso es lo difícil. ¿Sí? Entonces tenemos que participar, compartir las necesidades con aquellos que necesitan. Por eso es que yo creo que ya ni deberíamos, es más, ni dar los anuncios en cuanto a ese sentido. Ya cada uno de nosotros deberíamos saber el día realmente que se va a entregar, ¿o no? Deberían de haber varias canastas. Pero hay algo en nuestros corazones todavía que todavía no entendemos. Bueno, no queremos entender, porque palabra hay. Dios nos habla a cada momento. Amén. ¿Qué dice 1:17? De Segunda de Corintios. Vaya un poquito más atrás. Segunda de Corintios 1:7, perdón, 1:7. Y nuestra esperanza respecto a vosotros está firmemente establecida, sabiendo que como sois copartícipes de los sufrimientos, así también lo sois en la consolación. Por eso digo yo que es necesario, hermano, orar. No, usted no conoce las necesidades que hay de cada uno de nosotros. Entonces, yo puedo ver el corazón de ustedes que está contento, porque es lo exterior, pero lo interior, ¿qué? Sabe que yo estaba estudiando y Dios me hablaba, porque yo llegaba a un punto, bueno, el bosquejo que yo había sacado, ya Dios me cambió el cassette realmente, pero Dios me hablaba y me decía: ¿qué de los siervos de Dios cuando tienen necesidad? ¿Quién los fortalece? Es el Señor, ¿verdad? ¿Sí? Es Dios, el Espíritu Santo que viene. Pero saben que muchas veces hay necesidad que alguien se le acerque a poder fortalecerlos. A mí mi pastor me dio una noticia que me conmovió mi corazón antes de irse. Me conmovió mi corazón. Yo dije: wow, Dios mío, me falta mucho todavía para acercarme a mi pastor y decirle: pastor, si ustedes lo ven que él viene, predica, pues es la fortaleza del Señor, pero usted no sabe realmente las necesidades que hay. No estoy conmiserándolo a él, pero estoy hablando una verdad, que como iglesia, si realmente vivimos en comunión como la tenían estos hermanos allá en el libro de Hechos, yo creo que no habría necesidad de esas cosas. ¿Sí? Si Dios nos moviera o si permitiéramos que Dios obrara en nosotros, no pasaran tantas situaciones así. ¿No cree usted? Si el hermano tiene necesidad de un abrigo, un ejemplo sencillo, ¿sí? Vamos y le compramos un nuevo, ¿verdad? Se lo damos hoy para el frío, o le sacamos el más viejo que tenemos. O cuando hay necesidad que piden, mira, sabe que nosotros ponemos el corazón en las cosas materiales, y ese es un gran problema, porque cuando Dios nos dio, Dios te dio lo mejor para ti. Dios te dio lo mejor, hermano. Yo no sé si usted lo entiende, pero yo entiendo que Dios nos dio lo mejor, lo que más amaba. Él no anduvo escatimando nada. Él no anduvo pensando: estos pecadores. Hermano, ¿qué hicieras tú si Dios te pidiera a tu hijo o tú a tu hija? ¿Se lo dieras? ¿Le diéramos nosotros lo que más amamos al Señor? Sabe que Dios te lo puede pedir en cualquier momento, y no estoy metiendo miedo. Dios te puede pedir cualquier cosa, lo que más amas, en cualquier momento. Por eso yo he aprendido hoy, porque Dios tuvo que hablarme a través de una circunstancia a mí: sírveme, porque a tus hijos yo los tengo en mis manos. Y ustedes ya saben la historia de todo eso, y yo entendí ese momento, aún con mis defectos, hermano,
aún con mis fallas que tengo, pero yo me acuerdo de esa palabra que Dios me dio. Porque si Dios no me hubiera hablado en ese momento, quizás yo ya no estuviera aquí. ¿Sí? Dios me guardó, pero tengo que serle fiel a Él. Amén. Tengo que serle fiel. Dios nos dio lo mejor. Nosotros tenemos que compartir lo mejor con nuestros hermanos. Ya basta de dar las obras, hermano. Tenemos que dar lo mejor. Amén. Tenemos que dar lo mejor. Pues si nos piden un par de zapatos, pues demos lo mejor. Amén. ¿Qué dice Romanos? Romanos 12:15. Gloria a Dios. Romanos 12:15. Mire qué hermoso. Gozaos. ¿Con qué dice? Con los que se gozan. ¿Sí? Gozaos con los que se gozan. ¿Y qué dice? Lloren con los que lloran. Hermano, el siervo de Dios, el Hijo de Dios que ha entendido, en todo momento, hermano. No solo cuando veas que el hermano anda contento, brincando como siervo, también en las aflicciones. Dios nos está llamando a que nosotros tengamos un corazón realmente, el cual Él nos cambió, porque antes todos teníamos un corazón de piedra. Y Dios vino y nos puso uno de carne. Amén. Aún está transformando corazones, porque ese es un proceso que Dios lleva con cada uno de nosotros. ¿Sí? Depende de tu actitud. Dios va a obrar rápidamente contigo. Depende de tu obediencia. ¿Sí? Depende de tu obediencia. Porque hay cosas todavía, hermano, no me digan que no. Tenemos cosas todavía que no queremos entregar. ¿Sí? ¿O está dispuesto usted a dar todo por el Señor? ¿Sí? No me miren así, hermanos. Es el Señor. ¿Está dispuesto usted a darlo todo? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Porque en el momento va a llegar, amén. Llorar con los que lloran, reír con los que ríen. Estar en comunión, hermano, que no se nos olvide, somos un solo cuerpo. Somos un solo cuerpo. ¿Sí? Para edificación de nosotros mismos. Amén. ¿Qué dice allí mismo Romanos? Veamos el 9. Romanos 12, 9 y 10. ¿Qué dice, hermanos? El amor sea, ¿qué dice? Sin hipocresía. ¿Sí? Sin hipocresía. Hermano, Dios le bendiga. Ni me paga lo que me debe. Porque muchas veces actuamos así, hermano. Muchas veces actuamos así. ¿Sí? Somos así, hermano. Hermanita, tengo días de no verla. Dice que el amor debe ser sin hipocresía, hermano. Usted tiene el Espíritu de Dios. Nosotros tenemos el Espíritu de Dios. Si usted siente envidia por algún hermano, alguna hermana, vaya y pídale al Señor que le quite eso. Eso es pecado, hermano. Eso es lepra. Eso mata el alma. Eso mata el alma. Altivez, orgullo. Todo ese tipo de lepra. ¿Sí? Nosotros tenemos que tener cuidado de no ser contaminados. Pero dice, el amor sea sin hipocresía, aborreciendo lo malo y aplicados a lo bueno. Sed afectuosos unos con otros, con amor fraternal, con honra. Daos preferencia los unos a los otros. O sea, no tenemos que hacer división, hermano. Todos somos iguales delante de Dios. ¿Sí? Ay, que la hermanita esta, que está muy quejosa con ella. No, métase, hombre. Aprenda de eso. ¿Sí? Sé que es quejumbrosa, pues quejosa, que de todo se anda quejando. ¿Sí?
Dios no manda a eso, ¿sí? ¿Verdad? El amor es el amor fileo, el cual entre los hermanos nos damos, ¿verdad? Que hace que nos aceptemos tal y como somos. Si Cristo mora en ti, tú vas a aceptar a tu hermano tal y como es. ¿Sí? Molestón, chistoso, aburrido. Así nos hizo Dios. Algunos se escudan en eso, si así me hizo Dios, mentiras. Si es cierto que lo hizo bien, lo hizo santo, perfecto, porque somos hechos a imagen de Él, ¿sí? Pero cada uno de nosotros lleva un proceso. Vaya Primera de Corintios, adelantito, 11. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Primera de Corintios 11. ¿Sí? Del 23 al 26. ¿Dónde están los sugieres? Hermanos sugieres, ¿por qué no me le llevan una Biblia a la hermana? ¿Tú no tienes Biblia tú, hermana? ¿Sí? ¿Por qué no me le llevan una Biblia y a ellas dos? Por favor. Gracias, hermano. Gracias, hermana. Alguien le busca las citas, por favor. Primera de Corintios 11, 23 al 26. Debemos de tener comunión, dice. Porque yo recibí del Señor lo mismo que os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y después de dar gracias, lo partió y dijo: este es mi cuerpo, que es para vosotros, haced esto en memoria de mí. Amén. De la misma manera tomó también en la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto cuantas veces lo bebáis en memoria de mí. ¿Qué estaba realmente el Señor teniendo con ellos en ese momento? Comunión con Él. Él estaba compartiendo su cuerpo. Él les estaba enseñando realmente la comunión que debe de haber. Antes, en aquellos tiempos, eso se practicaba mucho. Los judíos siempre acostumbraban en la fiesta, los que están en Berea, en escuela dominical, estamos viendo todos esos puntos muy importantes. Las fiestas que habían allá en los israelitas, ¿verdad? Pero siempre compartían el pan y Dios nos está enseñando a través de eso. Pero hay comuniones realmente que nosotros no debemos tener. Fíjese bien, hay comuniones que no debemos tener. Usted debe tener mucho cuidado. Amén. Dice, vaya a Mateo, el libro de Mateo. Mateo 7:6. ¿Qué dice? Amén. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que los huyen con sus patas y volviéndose, ¿qué dice? O despedacen. No tenemos que echar las perlas delante de los cerdos. Son aquellos que deliberadamente rechazan la palabra de Dios y se burlan de ellos. ¿Sabe que hay muchas personas de esos? Hay muchas personas que se burlan del evangelio. Hay muchas personas que se burlan muchas veces por causa del comportamiento de nosotros como hijos de Dios. ¿Sabe qué molesta? Esta semana estuvieron criticando a un hijo de Dios. Estuvieron criticando a un hijo de Dios, mis compañeros de trabajo. ¿Qué cree usted que... ¿Cómo cree usted que me sentía yo? Uno no se siente bien, hermano, cuando hablan de un hijo tuyo. Pero sabe que Dios me decía: mira, hijo, te estoy enseñando y de esto tienes que aprender, que todo hijo de Dios debe ser luz donde quiera que ande.
¿sí? Para que no vituperen mi reino. Porque el problema muchas veces viene por nuestro comportamiento, ¿sí? Si tú eres un hijo de Dios, tú vas a saber comportarte afuera, hermano, para que después no anden vituperando el cuerpo de Cristo. Porque ¿qué es lo que dicen? Y aún todavía le hice una pregunta, porque me dieron la oportunidad de hablar con ellos. Bueno, con algunos, ¿sí? Con algunos. Y que me dijeron, ¿pero qué piensan de los cristianos? Que todos son iguales. Y es normal, es lógico. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros realmente no hemos entendido eso. Nos juntamos, le echamos los tesoros que Dios nos da. Lo que Él nos ha dado, vamos y lo comentamos y lo compartimos con ellos. Si bien es cierto que Dios nos ha mandado a rescatar almas, pero usted debe tener cuidado con quien se relaciona. Si realmente no reciben la palabra de Dios, ahí déjelos. Usted cumplió hablando de la palabra de Dios, ¿sí? Ahí déjelos. Ahí déjelos, pero nosotros no tenemos que compartir eso, amén. Son aquellos que deliberadamente rechazan la palabra y se burlan de ella. Además, la palabra no es para contender, ¿verdad? La palabra es simple y sencillamente para darle la gloria a Dios, ¿sí? Para darle la honra al Señor. ¿Qué dice 1 Corintios 8? 1 Corintios 8. Ocho, 7. Sin embargo, no todos tienen este conocimiento, sino que algunos, estando acostumbrados a ídolos, hasta ahora comen alimento como si éste fuera sacrificado a un ídolo, y su conciencia, siendo débil, se mancha. Pablo explicaba esto, ustedes lo saben muy bien de sobra, ¿sí? En aquel tiempo pues se sacrificaban, hacían pachangas para los ídolos que habían, ¿verdad? Y compartían esa comida. Pero en la iglesia había muchos que eran débiles. Y nosotros tenemos que tener cuidado. Por eso Pablo les decía, miren, si por esto, por este muchacho o por esta persona, por este hermano siendo débil, usted no tiene que contaminarse de esa manera, aún siendo nosotros maduros. Pero muchas veces como maduros no tenemos ese cuidado, porque siempre hay hermanos que todavía les falta madurez, todavía les falta caminar. Hay cosas que no las han entendido bien. Y nosotros como maduros tenemos que entender eso, amén. Tenemos que saber muy bien quién es el que está de nuestro lado, quién anda con nosotros, amén. Tenemos que compartir, dice 1 Corintios 11, adelantito, vaya adelantito, 11. Del 17 al 22. ¿Qué dice? Pero al darnos estas instrucciones, no os alabo, porque no os congregáis para lo bueno, sino para lo malo. Pues en primer lugar oigo que cuando os reunís como iglesia, hay divisiones entre vosotros. En parte lo creo, amén. Porque es necesario que entre vosotros haya bandos, a fin de que se manifiesten entre vosotros los que son aprobados. Por tanto, cuando os reuní, esto ya no es a comer la cena del Señor, porque al comer cada uno toma primero su propia cena, y uno pasa hambre y otros se embriagan, menospreciando a los demás por su condición económica o espiritual. El apóstol Pablo se lo reprochó a la iglesia de Corintios, ¿sí? Nosotros muchas veces criticamos a los hermanos por las condiciones en las cuales nosotros vivimos. No sabemos prácticamente de dónde el Señor muchas veces nos sacó a nosotros. Debemos de estar en comunión, debemos de estar en unión, amén. Dice, hay enemigos también de la comunión. Vaya conmigo a Judas 16. Hay enemigos de la comunión. Judas
Fíjese bien. Judas 16. ¿Ya lo tienen? Amén. Judas 16. Estos son enemigos de la comunión. Fíjese bien, dice. Estos son, ¿qué dice? Murmuradores, quejumbrosos, que andan tras sus propias pasiones. Hablan con arrogancia, adulando a la gente para obtener beneficios. Es gente acomplejada, amargada, que se dedica a hablar mal de los hermanos y las autoridades. Usted, como hijo de Dios, debe de tener cuidado, hermano, hermanita. Porque hay hermanos que se creen maduros, pero muchas veces lo que poseen es una inmadurez. Porque cuando vayan a su casa y comiencen a hablar de un hermano, de un siervo de Dios, usted tiene que actuar con firmeza, hermano. ¿Sí? Porque muchas veces nosotros sabemos muy bien quiénes son los que andan, los débiles en la fe, y buscamos ese tipo de personas para meter el veneno. Por lo tanto, nosotros no debemos de murmurar de nadie. ¿Sí? A Miriam y Aarón murmuraron, ¿de quién? De Moisés, ¿verdad? Sí. Murmuraron de Moisés, pero tuvieron su castigo, hermano. Nosotros debemos de cuidarnos de esos murmuradores, de no andar hablando de ningún hermano. ¿Sí? Más bien, si vamos a hablar, sea para bendecirlo, hermano. ¿Sí? Sea para bendecirlo. Fíjese bien que dice Tito 3:10. Vaya hacia Tito. Estos son los enemigos de la comunión. Aleluya. Tito. Tres. 10. Al hombre que cause divisiones, pues después de la primera y segunda amonestación, ¿qué dice? Deséchalos. Van a haber divisionistas también. ¿Sí? Estos son los divisionistas, son enemigos de la comunión. ¿Sí? Mire que allí realmente no hay amor. Eso siempre se oye bien comúnmente, ¿verdad? Si es que allí no hay amor, ¿verdad? Eso creo que se va a oír siempre en todas las iglesias. Son divisionistas, porque a ellos les cuesta expresar lo que Dios, les cuesta dar lo que Dios ya les dio. ¿Sí? Dios te dio el Espíritu Santo y ahí venía un paquete. El Espíritu Santo te capacitaba para tener amor, porque Él nos dio el amor de Él. ¿Sí? Él nos dio de su amor. Pero hay divisionistas, son mutiladores del cuerpo de Cristo, ¿verdad? Mutiladores del cuerpo, utilizan todas las artimañas que Satanás les provee para poder desestabilizar la iglesia. ¿Sí? Bendito sea Dios que aquí no hay. Pues ya se fueron. O si hay, el Señor los va a ir sacando. Amén. Judas 8. Judas 8. ¿Qué dice Judas 8? Por la dureza de su corazón se van en pos del pecado y se olvidan de Dios. Mancillar la carne, ¿verdad? Es decir, que les encanta aquello realmente. Se van tras del pecado, sabiendo aún que son hijos de Dios. Y pecado podemos llamar muchas cosas: codicia, ambición. ¿Sí? Porque yo he visto hijos de Dios. Yo he visto hijos de Dios que tienen una ambición, hermanos. ¿Sabe que la ambición es pecado? ¿Sí? La ambición es pecado. Tenemos que tener cuidado nosotros. Los rebeldes son los que no se sujetan a las autoridades puestas por Dios. Son inicuos. ¿Sí? Aquellos realmente que irrespetan la autoridad que Dios ha puesto en cada iglesia. Porque
Porque esto está constituido, por autoridades, ¿sí? Primeramente el pastor, es la cabeza, ¿sí? Nosotros tenemos que reconocer esa autoridad de él. Pues si él da una orden, tenemos que acatarla, hermano. Para que Dios fluya, para que la bendición de Dios venga a nuestras vidas, ¿verdad? Y así el cuerpo de Cristo, ¿no? Los que blasfeman, ¿verdad? Judas 8 y 10, léamelo, hermana, por favor. No obstante, de la misma manera también estos soñadores nacían en la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Gloria a Dios. Estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Hincados por sus propios racionamientos, hablan mal, ¿verdad?, de las potestades y autoridades. Mire que cuando nosotros fuimos a la universidad, lo primero que nos dijeron: a más conocimiento, más humildad, hermano. Más humildad, ¿verdad? Pero hay blasfemos en el cuerpo de Cristo. Hay blasfemos que no están en comunión, son enemigos de la comunión. Pero también, mire, en la comunión hay beneficios. Hay beneficios de vivir en comunión. Vaya a Efesios. Miremos ahora Efesios. Gloria a Dios. Efesios 4:3. Amén. Solícitos en guardar la piedad del Espíritu en el vínculo de la paz. En el vínculo de la paz, ¿qué dice el 13? 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Amén. El 16, hermano. De quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Fíjese bien, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado, dice aquí, y unido por la cohesión de las coyunturas, proveen conforme el funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia, ¿qué dice? Edificación en amor. Si estamos unidos, el amor, hermano, va a fluir en este lugar. Si hay unidad, si hay comunión, el amor de Dios va a prevalecer aquí. Amén. Amén. Ok, entonces, vaya al libro de Hechos. El libro de Hechos 2. ...47... Esos son beneficios de la comunión. Aleluya. Hechos 2:47. Fíjese bien. Y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión y partimiento del pan y la oración, ¿verdad? Ese es el 42:47. Alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día el número de los que habían de ser salvos. Será tanta la bendición de los inconversos que ellos temerán. Si ellos ven que realmente aquí hay amor, hermano, ellos van a querer de los que aquí está pasando, hermano. ¿No creen ustedes? Si realmente nosotros vivimos en amor, el mundo va a desear lo que realmente aquí se está dando. Pero ¿por qué razón es que el mundo no quiere venir a los pies de Cristo? Porque no hemos entendido el principio de la comunión. Porque nosotros mismos nos mordemos. Porque nosotros mismos nos comemos.
¿Verdad? ¿O no? Claro que lo hacemos. ¿Qué dice Primera de Tesalonicenses 4:17? Primera de Tesalonicenses. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Fíjese bien. Estaremos siempre con el Señor. Amén. Dice, entonces nosotros los que estemos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro de nuestro Señor en el aire, y así estaremos con Él, con el Señor. ¿Por qué dice? Por siempre, unidos por amor a Dios. Un día usted y yo seremos arrebatados si vivimos en comunión. Pero si vivimos en comunión, seremos arrebatados cuando Él venga por nosotros. Amén. Cristo vendrá pronto por su iglesia, hermano. ¿Cuántos se irán con Él? ¿Cuántos se irán con Él? ¿Vive en comunión usted? ¿Ama usted a su hermano? ¿Vive lo que su hermano está viviendo? ¿O solo vive para usted mismo, siendo egoísta? ¿Comparte lo que usted tiene? Pues esa es parte de la comunión. Porque si estas cosas las hacemos, cuando Cristo venga, usted no se va a quedar, hermano. Usted no se va a quedar. Usted se va a ir con Él, ¿sí? Fíjese bien, el hijo pródigo. El hijo pródigo era un hijo maduro, porque él sabía realmente dónde estaba, ¿o no? Él sabía que su padre tenía muchos bienes, ¿verdad? Él sabía que tenía muchos bienes, mas sin embargo él se separó de él. ¿Por qué? ¿Por qué se separó del padre? Porque él quería libertad, porque él quería probar en la vida, ¿sí? Él quería probar a ver cómo le iba. Él estaba allí. Eso es lo que pasa muchas veces como nosotros. En veces nos comportamos como hijos pródigos. Estamos en el Señor, tenemos todo, pero decidimos actuar por nuestra propia cuenta. No queremos estar en comunión con Dios. ¿Por qué? Porque no queremos escuchar su voz. Y vamos, y entonces por eso nos tropezamos. Por eso vienen las dificultades muchas veces en nuestras vidas, ¿sí? Pero fíjese bien, que así como el hijo pródigo regresó, porque regresó o no regresó, claro que regresó. ¿Y qué le hizo el padre? ¿Qué le dijo el padre? ¿Lo abochornó? No, no, al contrario, le dio felicidad en su corazón cuando llegó. Le dio lo mejor, le dio un anillo. ¿Qué más le dio? Lo vistió, hizo fiesta, hubo fiesta, porque él volvió ¿a dónde? A la casa del Padre, a tener comunión. Así nosotros, cuando sintamos que nos hemos alejado, porque hermano, mire, hay muchas veces que el Espíritu mismo te redarguye tu corazón, y muchas veces con tu actitud te alejas del Señor, y muchas veces nuestro orgullo no nos quiere hacer regresar a Él. No queremos reconocer realmente que sin Él no somos nada. Pero el hijo pródigo lo reconoció y volvió a la comunión del Padre. Porque Dios siempre está con los brazos abiertos, hermano, esperándote en cualquier momento, ¿sí? ¿Qué dice Lucas 15, 4, 6? ¿Quién me lee Lucas 15? Otro ejemplo. Gloria a Dios. Lucas. Amén. Léalo, hermano. ¿Qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla?
Cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles: gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Amén. ¿Qué hombre de vosotros, si tiene 100 ovejas, si una de ellas se pierde, no deja las 99 en el campo y va tras la que se está perdida hasta que la haya? Y al encontrarla la pone sobre sus hombros. Amén. Gozoso, y cuando llega a casa reúne a sus amigos y a los vecinos diciéndoles: alegraos conmigo, porque he hallado mi oveja perdida. Mire, cuando nosotros separamos de la voluntad de Dios, Dios siempre está esperándote, hermano. Dios siempre por eso nosotros cuando veamos hermanos que se han retirado, hermano, usted es de edificación, usted tiene que ir a ese hermano para que vuelva a la comunión con Dios. No debemos de ser egoístas, porque muchas veces lo que hacemos es que criticamos. Sí, ese es el resultado por la forma de ser de Él. Él nunca quiso del Señor. Mire, el proceso en cada uno de nosotros va a ser diferente. No en todo va a ser el mismo. Pero dice que muchas veces por ignorancia se sale de la comunión, del redil, pero Cristo, que es amor, va en busca y la regresa a la comunión. Pero Él te va a utilizar a mí para hacer regresar a aquellos. ¿Cuántos de nosotros le hablaron a la hermana Dina? Amén. ¿Qué le dijo? Mañana. Pues esperamos en el nombre del Señor que mañana todavía tenga oportunidad de vivir. ¿Sí? ¿Cuántos muchos más se han ido? Les hemos hablado. Muchas veces por ignorancia nos vamos a separar del redil. Amén. Muchas veces nos vamos a separar. ¿Qué dice Lucas 15, del 8 al 9? Fíjese que otro ejemplo similar. Allá adelantito, ¿qué dice? Léalo, hermana. Oh, qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde un dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla. Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo: gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que había perdido. Amén, hermano. La moneda perdida puede ser un hermano, como decía, cualquiera de nosotros. Hermano, usted no sabe. Satanás anda como león rugiente, buscando a quien devorarse, hermano. La moneda perdida puede ser cualquiera de nosotros. Usted y yo estamos capacitados para ir a esa persona, para ir a ese hermano y redarguirlo, traerlo nuevamente a los pies de Cristo. Así sea quien se sea. Muchas veces pueden ser nuestros hijos, muchas veces pueden ser nuestros esposos. Mire, yo estoy orando por mi sobrino, porque yo sé que lo que viene es tremendo, hermano. Ayúdeme a orar por él. Yo en veces lloro al Señor de veras, porque sé realmente el juicio que viene para las personas que conocieron a Cristo y se retiran. Va a ser peor. Por eso nosotros, por la misma comunión que debemos de tener, tenemos que orar por unos por otros. Tenemos que orar por nuestras necesidades, hermano. ¿Cuántos tienen necesidad aquí? Levante la mano, ¿cuántos tienen necesidades? Yo tengo necesidad del Señor. Amén. Por eso nos vamos a poner de pie, hermano. Vamos a orar al Señor. Vamos a dar